expareja abusó de su hijo. La víctima tenía 4 años cuando empezó el calvario. Le hizo de todo al nene. Vive muy cerca y tienen miedo que lo liberen. En vivo y en directo con este tema, Marcelo Mucci. Buenos días, Marce, adelante. Gracias, buen día. ¿Cómo les va? Días pasados otro equipo de Crónica HD dialogó con la persona que ahora vamos a dialogar y esta mujer pedía la detención de su expareja porque había denunciado ante la policía y ante la justicia que había abusado de su hijo, al menos creen que desde los 4 años, porque el nene no habla mucho y podría ser antes también. Lo cierto es que hoy el chico tiene 7 años. Desde el momento de esa entrevista a hoy hubo algo muy importante para Paola, que nos está acompañando, que es la detención justamente de su expareja. Pero claro, ahora hay otra preocupación, Paola, buen día. Buen día. Es que lo liberen. Sí. Existe esa posibilidad. Mientras tanto avanza la justicia, avanza la investigación, pero ustedes lo que quieren es que se dicte la prisión preventiva. Sí, es lo que más queremos, que se dicte. Igual lo que yo quiero que todo el proceso él lo pase detenido, porque nosotros tenemos miedo, no sabemos qué es lo que va a pasar. Y bueno, y tuve el lunes, a él lo detienen, me avisan, que el domingo salió la firma del juez que dio al lugar todo lo que había pedido la fiscalía, y nada. Lo que más quiero es que él esté preso y que le den una condena merecida por todo lo que él le hizo a mi hijo. Te pido, Paola, que nos relates de manera sintética para que la gente que nos está viendo, en la medida que vos puedas y quieras contar, cómo sucedió todo. Y después mis compañeros te van a hacer unas preguntas. Bueno, pasó que, bueno, nosotros acá mi nene estaba en el domicilio de mi tía, y lo encontramos al nene de mi tía, mi tía lo encuentra a mi hijo con el hijo de ella, con los pantalones bajos y tocándose o algo así es lo que ella me había dicho. Después cuando ella me dice, mira Paola, fíjate, habla con él, que es lo que pasa, porque hace estas cosas, ya anteriormente lo habíamos encontrado con mi otro nene también. Y habíamos hablado con ellos, que eso no se hacía, que bueno, que quizás creíamos que era algo de chicos. Bueno, después yo lo llevo a mi casa y él me dice, le pregunto, Miquea, ¿por qué haces eso? Él me dice, mamá, no me decía nada, lloraba solo. Y le pregunto, ¿por qué haces eso, Miquea? ¿Quién te hace eso? Le digo yo. Y ahí él me dice, mi papá. Me relata que el padre le hacía esas cosas. ¿El papá biológico? Sí, el padre biológico. Que él le tocaba la cola, que él le hacía chupar acá abajo, porque bueno, él no me decía, o sea, me decía, me hace que le chupa acá abajo, mami, me dice. Y después, bueno, yo no supe, o sea, cómo preguntarle, entonces salgo para afuera y la llamo a mi tía, que bueno, ella es la que después logra que el nene hable un poco más y empieza a relatar un poco de todo lo que él le hacía. Después, bueno, hago la denuncia, me voy acá a la comisaría de Villarrita, hago la denuncia. Ellos me toman la denuncia y a los 2 días recién lo llevan al cuerpo médico porque tuve que ir a insistir porque no lo venían a buscar. A los 2 días, bueno, lo atienden a él. Ahí donde encuentran los médicos que él tenía una revisión sin protocolo, o sea que era una revisión así, sin protocolo, digamos. Bueno, cuando ellos ven que el nene empezó a hacer dibujos, porque mucho no hablaba, solo decía, ellos le preguntaban quién le hacía esas cosas o quién le hacía daño, y él le decía, mi papá. Él empezó a hacer los dibujos, todo, y le empezó a explicar dónde el padre le hacía que le toque, que le chupe, que él hacía redondeles y le mostraba que él le chupaba la cola al nene. Bueno, me dice, bueno, vamos a pedir en fiscalía que baje urgente la orden para yo poder revisarlo, me dice. Bueno, pidieron la orden y ahí nomás a la media hora
Llega la orden, lo revisan y le encuentran un desgarro leve al nene. Así que bueno, ellos me dieron el informe, le dieron a la comisaría. ¿Cuánto tiempo pasó desde esto que estás relatando, que es cuando se inicia, cuando ustedes tienen la primera información de lo que pasó, al lunes que lo detuvieron? 10 días más o menos, 10, 11 días más o menos que tardó, porque esto fue, la denuncia fue el Pero vos jueves. decías que quizás antes de los 4 años empezó todo esto, y tiene 7 el chico. Y lo que pasa es que yo me separé ya van a ser 4 años. Y hace 3 años que nosotros llegamos a un acuerdo de que él iba a empezar a llevarlo los fines de semana, porque él lo que tenía era que, mis hijos, mi hijo, que esto, si yo por ahí no lo dejaba verlo, o por ahí me decía, me amenazaba o me decía, te voy a ir a hacer problemas porque yo soy el padre, yo tengo derecho de verlo, bueno. Y yo, bueno, se lo dejaba que lo lleve los fines de semana más porque yo trabajaba. Paola. Pero la verdad que sí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ana Belia Ceres y Gustavo Chapur, Buen estamos día. aquí. La verdad que impresionados por todo lo que estás contando, no queríamos interrumpirte. Estamos viendo además los dibujos. Los dibujos son explícitos, Sí. no hay mucha vuelta que darle, porque Sí. los chicos se manifiestan de esa manera. Con los dibujos no pueden verbalizar absolutamente todo, y sobre todo algo que les duele. No, Entonces no, lo porque a manifiestan él de le esta cuesta, manera. le cuesta Eso mucho. es una prueba irrefutable para la justicia. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Pasó todo este tiempo, él tiene 7 ahora. Por lo menos esto ocurre, esta aberración, No, 6. desde los 4 años. Bueno, 6, 7. Desde los 4. Como dice nuestro Sí. compañero, puede haber sido desde antes incluso. Y además tenía el régimen de Sí. visitas. Quiere decir que el chico estuvo yendo, no sé, los fines de semana con él, por ejemplo. Porque además es el papá biológico, Sí. no es el padrastro, ¿verdad? Sí, él es el... No, él es el papá biológico. Y vos me dijiste que Él tiene es un el papá, hermanito, vos tenés otro hijo. Tu otro chico... No, sos- tiene dos A ver. hermanos más, pero no son hijos míos, son hijos de Ok. otra chica, de otra... Porque digo, No. también pueden haber estado en peligro, Paola. Digo, esto, a ver, Es que, es aberrante. el nene sufrió mucho maltrato, él le pegaba mucho al nene. La madre no sabía, hoy en día me habla ella y me dice, yo no sabía lo que estaba pasando con él Antes de porque que fuera Mateo me dice, detenido, no me contaba Paola, nada. antes de que fuera preso, ¿vos intentaste hablar con él? ¿Lo increpaste? ¿Te dio alguna explicación? ¿Te dijo? Porque toda madre quiere Él me habló. saber por qué, aunque no tenga explicación, pero digo, algo. Pero ¿cómo se puede explicar No, un hecho tan brutal? ¿Por qué lo maltrataba? No, ¿Por qué no. le pegaba? Yo Porque no no lo hacía quería- con los otros hijos, lo hacía con el hijo de ella, que tenía con ella. ¿Por qué? Una criatura tan chiquita. Sí. Lo que pasa es que yo a él, yo decidí separarme porque yo sufrí mucho maltrato psicológico, físicamente. Yo tuve 2 años con él y la pasé muy mal. ¿Te Pasaba pegaba vos hambre también? porque él no trabajaba. Sí, él me pegaba. Yo sufrí un montón de cosas ahí en la casa. Yo tenía que salir a pedir auxilio a los vecinos, que Dios me vengan a ayudar porque él no me dejaba salir. Violento y Los abusador. vecinos son testigos mucho. Estamos De compartiendo... muchas cosas. Estamos compartiendo, perdón, ¿cómo estás? Es únicamente una formalidad, Ana Belia Hola. Cerezo te saluda. Estamos compartiendo no solamente las imágenes de lo que termina siendo, me imagino, la cámara Gesell. Ahora, vos dijiste una frase que a mí me llamó la atención. La primera de las entrevistas que tuvo mi nene fueron entrevistas que no eran formales. ¿A qué te referías cuando no eran formales? ¿No fueron agregadas a la causa? ¿E intentaron hacerlo en el medio de una entrevista para ver qué tan cierto era y si era mentira? O sea, es un menor de edad. ¿En qué ámbito podría mentir de semejante manera a un nene tan chiquito? Mira, te explico lo que pasa con mi nene. Sí. Él tiene problemas de ira. Él es un nene que le pega a los chicos y vos le preguntabas por qué le pegaste y él te dice que no. Pero, ¿qué pasa? Que yo ahora deduzco que todos los problemas que él tiene claro, es en Paola, base a lo claro, que le pasaba. Claro. Estamos viendo los El- dibujos. lo que la hermana... Estamos viendo los dibujos. Sí. Es una persona... No, esos dibujos son los que él hizo acá en mi casa. Son Después están los totalmente- dibujos que él hizo en Perito. Son estos Explícitos. sexualizados. Mira, la Sexualizados. verdad es que uno los está observando y claramente no somos profesionales, no somos psicólogos, no entendemos absolutamente nada de peritajes, de cómo se llevan adelante estas cámaras Gesell, pero sí lo que marcan continuamente en los dibujos son los genitales
genitales del mayor. Claro. En cada uno de los dibujos marca los genitales del mayor y después seguramente algún psicólogo podrá explicarnos algo más después, en otro momento, pero lo que se ve es como de hecho él raya mucho las hojas. Hay algunos dibujos donde están completamente rayados. Esa es la bronca, la Esa furia. es la ira que menciona la madre. Exacto, y por eso se descarga contra los amiguitos, porque es la forma, Paola, que tenía él de expresarse, digamos, de decir, bueno, basta, estoy sufriendo. Entonces Perdón, se Gus. peleaba con otros compañeritos. Ábranos la mesa, chicos, le pido por favor para que puedan opinar cada uno de nuestros columnistas. Perdón, Gus. No, pero terrible. Yo estoy viendo esto, como vos decís siempre, Ana, un chiquito sexualizado antes de tiempo. Exacto. Ese es el tema, lo que estamos viendo ahora. ¿Cuándo cometía estas aberraciones él, Paola? ¿Cuando vos te ibas a trabajar? ¿Cómo eran? O sea, cuando me separo y el nene va, Sí, bueno, él se lo llevaba los sábados a la tarde sí, y él me los traía los domingos a la tarde. sí. El nene venía con el estómago metido para adentro, a veces venía con diarrea, a veces venía con fiebre o venía directamente a acostarse, no tenía ánimo de nada, estaba pálido porque él es blanco, pero venía pálido, todo ojeroso y yo la verdad, todo sucio porque no lo bañaba. Pero él empezó a cambiar comportamiento más o menos al hace un año y medio atrás. El padre era una cosa con él lo bañaba, siempre preocupado para que él esté bien, todo, y después me lo empezó a traer así de esa manera Paola, y eso acá me hay hizo un ruido. tema, perdón que te interrumpa, un tema importante, estoy deduciendo yo, no sé, vos me dirás si me equivoco. Él empezó con esto desde la separación. Digo, no es una suerte de revancha, de venganza hacia vos, digo, porque empezó contra Paola, digo, porque yo siento que antes de los 4 años, cuando ustedes convivían, parecía que estaba todo bien. Se separaron y en este régimen de visita, cuando el chico iba a su casa, lo golpeaba, lo abusaba. Pero yo te lo doy vuelta, esto. Gus, yo te lo doy vuelta. Entonces, porque contra uno ella no también. se convierte en abusador por una separación. Yo te doy vuelta a la situación. ¿No será que quizás tuvo Yo una igual relación no estaría amorosa lleno de con ella, tuvo un abusadores, hijo? chicos. ¿Cómo, Leo? Si no estaría lleno de abusadores. porque la Claro, gente se separa en realidad, constantemente. ¿no será que él mantuvo una relación con ella y mantuvo una pantalla durante un determinado tiempo y en la separación, viendo la oportunidad que tenía de llevar adelante estos abusos? El abusador es abusador siempre. Totalmente de acuerdo, sí. Y además siempre es reincidente. Digo, seguramente lo era de antes, pero me extraña esto. Digo, no tenía la posibilidad quizás en la casa porque vivían juntos. Ahí está, claro. Me pregunto, ¿no? ¿Sería de esta manera? Paola. ¿Podría haber sido antes cuando ya vivía con vos? Mira, te explico la situación que yo vivía, por lo cual me separo. Sí. Yo tengo una nena que en ese momento, cuando yo a él lo conozco, tenía 6 años. Sí. Él no la quería, o sea, no la quería a mi nena, me la despreciaba, él le hacía desaire. Yo vivía peleando con él porque él siempre le hacía de menos a los otros chicos, porque él tiene 2 hijos más que más o menos tenían la misma edad. Claro. Y yo no entendía por qué. Y la nena mía lo que tiene que es muy mimada, siempre cualquier cosita que pasaba ella me contaba, ¿viste? Y yo lo que pienso es quizá él le agarró bronca a la nena también, porque quizá capaz que le quiso hacer algo y como sabía que la nena me iba a contar, Claro. le tomó esa bronca, pero se me hace que él ya hace rato, él ya es una persona... Pobrecito. Claro, seguramente hay la que nena ver no si la podía someter, no la podía... Sabía que iba a hablar en algún momento. Era un peligro, digamos, para El él. sometimiento era con Claro. los menores. Varones. Tal Sí. cual. Peor, más perverso. Él Preguntarte, ¿dónde lo había con chicos que le, A ver, que le perdón, caían perdón. bien. Sí. Sí. ¿Qué decías? ¿Había Paula. chicos que le caían bien? Sí, él tenía, o sea, como preferencia por chicos. Hay otro, mi sobrino, que le tenía una bronca que yo decía, por ahí venía y yo le daba una galletita o algo y lo miraba que parecía que no sé. Y había otros chicos que, o había nenas o había, que él más le atraía, ¿viste? Mostraba... ¿Pero nunca te llamó la Sí, atención? ¿Cómo, Marce? pero no, yo nunca pensé. Nunca. No, digo, mostraba diferencias. Sí, diferencia. ¿Pero nunca te llamó la atención o nunca te extrañó, digamos, que una persona pueda sentir tanto rechazo por algunos nenes
y tanta preferencia por Eso otros, nos da cuenta. o la manera en la que actuaba, digo, no es normal que uno mantenga una relación amorosa, de pareja, de convivencia, de lo que sea, y la persona que viva con vos rechace a alguno de tus hijos de una manera tan clara, ¿no? Tan evidente. ¿Nunca te llamó la atención o nunca lo hablaste con él y le preguntaste? Sí, lo hablé. La familia sabe. La familia sabe lo que pasaba yo con mi hija. El hermano, para el Día del Niño, a veces él le compraba los juguetes a los hijos o al nene mío y a mi nena no le compraba. Y el hermano iba y me decía, ella es una nena más de la familia, me decía. ¿Por qué la desprecia así? Y el hermano me decía, yo voy a hablar con él porque él no puede hacer lo que él hace con la nena así como lo hace, me decía. Después, bueno, ahora el hermano de él tiene chicos, nenas, que una de las nenas tiene problemas. Sí. No sé si tiene retraso. Yo cuando vivía ahí, la nena gritaba a la noche como si él tuviera pesadillas. Pobrecito. Por eso yo quiero que se investigue también ahí si no eso, hubo- porque Bueno, eso Si me no iba- hubo un abuso también contra esa menor. Claro. A ver, Tami, ¿qué Eso querías iba a decir? preguntar, quizás los rechazos hacia determinados menores tengan que ver con que esos menores a él en algún momento lo rechazaron o se le Claro, plantaron o tuvo claro, alguna situación que le claro. generara ese odio de alguna forma, Sí, por sí. decirlo. ¿Estás hablando del abusador? Y claro, estoy hablando del abusador. Supongamos, ¿por qué rechazaba a su hija o a tu sobrino? Habría que interpelar a ver qué pasó con Claro, esos es lo que menores comentamos también. recién. Si O en sea, algún que momento- esos chicos le pusieron un límite. ¿Y el O abuso? podían hablar o podían contar algo. ¿Tiene algo que ver con Ahí el está. rechazo? Digo, yo la verdad que es como que este tipo de A mí me cuesta cuestiones pensar eso también. no puedo A mí tener abusador es ningún tipo abusador. de empatía independientemente de lo que haya podido sufrir el abusador. No, Me por cuesta eso digo, mucho, el pero es una abusador cuestión Quizás más su personal. infancia no distingue entre uno u otro menores. No es que hay uno que le puede sentir una atracción, obviamente, pero a ver. Atracción, qué difícil esa palabra. No Vos va decís la que le puede palabra. dar a alguno Pero lo que digo uno es no que le da quizás lástima y otro sí. esa marcada rechazo por algunos menores es porque esos menores en algún momento le pusieron un límite. Porque eran más, Entonces, hay que investigar claro, a ver, eso. elegía lo que Es lo que decía lo ella. que él Bien. podía someter. Ahora se entiende digamos. mucho No mejor. dejaron de Tami. Ese es el tema. Ahora, Paola, lo estamos viendo ahí, es un tipo joven, perverso, digo, está detenido. ¿Cuál es el miedo tuyo ahora? Que él pueda quedar, con todo esto y todas estas pruebas, realmente puede quedar en libertad. Bueno, acá sí, todo puede ser, acá, ¿no? Pero bueno. La verdad que mi miedo es que lo liberen. Porque yo tengo miedo, si él fue capaz de hacer todo lo que él hizo, que creí, yo te digo la verdad, nunca me imaginé que él le iba a hacer eso al propio hijo. Hasta hoy en día me cuesta entender, ¿no? En mi cabeza no entra cómo un padre le va a hacer lo que le hizo al nene. Y la verdad que mi miedo es ese. Yo llevo a mi nena a 5 cuadras del colegio, de la casa de ellos. Sí. Y yo tengo miedo. Yo por eso quería que lo detengan, porque mi miedo era ese. Claro. La hermana me decía ese día cuando yo fui, me decía, ay, no, miedo no, chicos, por favor, como diciéndome, ay, no, ¿qué están diciendo? Pero, o sea, lo violó al propio hijo. Pero Se atrevió no a le hacerle creen. todas las cosas que le hizo y ¿No le creen No, a su ellos propio no le creen. sobrino? ¿No le creen a su propio nieto? no. ¿No le creen? ¿No te creen nunca a vos? le ¿Creen que en creyeron. realidad, no sé, estás mintiendo, no estás diciendo Ana, la verdad? siempre es así, que el Ana. menor no está diciendo la verdad, pero a A ver, ver, la familia de él lo defiende a él. O sea, esto pasó pero muchas el veces. hijo de ambos es también el nieto, es también el Totalmente. sobrino. No Totalmente. podemos diferenciar entre familia. Y no podemos dejar de creerle a un menor de edad que es tan explícito en algunas cosas. Claro. Lo contaba Paola, está completamente sexualizado. Los menores, en muchas oportunidades, terminan demostrándolo de esa manera, en el colegio, en los juegos con otros compañeritos. ¿Por qué lo demuestran de esa manera? Porque para ellos es algo, perdón que lo diga así, entre comillas, normal. Claro. Tocarse en la entrepierna, este tipo de contacto con otros menores, entre comillas, por favor que se entienda lo que estoy diciendo, es normal. Y en muchas oportunidades, de esta manera, en los colegios, en los juegos con otros nenes o con otras nenas, es cuando se terminan dando Claro. cuenta que esos menores fueron abusados. Entonces, ¿cómo descreer de todo lo que les está Es más, pasando Ana. y cuando en los dibujos Tal cual. son tan Y explícitos? sabés que suele suceder también, por eso los maestros son muy importantes, los preceptores, todo el personal del colegio, pues suelen tener esta conducta, que para ellos es normal, entre comillas, con otros compañeritos.
Entonces hay que tener mucha atención con esto. Mira Ahí, lo que es esto. chicos, Recién veía uno de los dibujos que me daba la sensación, a ver, la son interpretación clarísimos. es una interpretación, estamos hablando de genitales. Totalmente. Un menor de tan solo 6 años dibujaba genitales y mostraba los genitales en las personas. Esto es algo que ocurre únicamente cuando el menor está sexualizado. ¿Y cómo un menor puede estar sexualizado? Claro. Porque conoce cosas que no tiene que conocer a tan corta edad. Porque fue abusado. Mira, y mira esto la es... bronca, la ira, y vos fijate que... Y los colores. Donde hay rostros, está triste, está dolido. Fíjate que ahora vamos Acá a ver está, otros. esto es lo que yo decía en cuanto a los genitales. Bueno, acá está clarísimo. Caro, ¿qué querías agregar? entiendo, chicos, que eso a lo que ustedes se refieren, que son justamente estos Sí. dibujos, se constituyen dentro de lo que son las pericias psicológicas. Así que ella Sí. dice, ya se hicieron, incluso algún otro tipo de pericias que tienen más Pero que ver esto, con ¿esto lo lo hizo médico. en cámara Gesell? No, cámara Gesell, a eso iba. Lo que todavía no. Paola también, como para reforzar la información judicial, entiendo que él está detenido a la espera de que se termine de expedir la justicia para que Sí. tenga prisión preventiva, pero la cámara Gesell, si bien las pericias dieron positivo, todavía no se hizo. ¿Y qué quiero decir con esto? Si bien llevan mucho tiempo reclamando, también es cierto que muchas veces la justicia sin la cámara Gesell no detiene a estos chacales Mirá, o a estos perdón, Caro, abusadores. deténganme. Digo como para resaltar como algo dentro de todo positivo o un aliciente, si querés, que esté Sí. detenido. Aguarden un segundo, detengan. Mirá, ¿Qué es lo Carlos, que ves? Lo que yo te decía, mira. ¿Qué es lo que ves? Chico triste, angustiado. Lo ¿sí? va- Signos de- están Claro. digamos, unidas todas las imágenes para Sí. poder mostrárselas a Y ustedes. estas son algunas. Les voy a algunas. pedir, Dire, está Gustavo, ¿no? Le voy a pedir, Dire, cuando pase nuevamente, hay 2 imágenes en particular que les queremos mostrar. Son las 2 imágenes en donde se observa que hay un mayor, varios menores, por lo menos personas más pequeñas, lo que podría representarlo como menores, Claro. y hay uno que, ¿qué tiene? Totalmente, fíjate cómo tiene la sonrisa hacia abajo, o sea, Como si una fuera- cara de dolor, de desesperación y de angustia, que era lo que yo recién mencionaba. Mirá, Fíjate acá, mirá. acá. Este es él. Estado de ánimo. Este es así. él, porque siempre el más grandote, ¿quién es? Es el adulto, es el poderoso, es como el emperador para los chicos, ¿no? Digamos. Y fíjate que Este es el abusador. qué extraño es que un nene haga este tipo de dibujos. Claro. Una persona Fíjate que se cómo lo encuentra mira, en una situación mirá. de tristeza. Mirando hacia arriba. Exactamente, exactamente. Quería marcar eso. Paola, Dios mío. ¿dónde conociste a este sujeto? ¿Trabaja? ¿No está trabajando? Digo, ¿cómo tan abiertamente y conocí. sin ninguna clase de inconveniente no tienen penalidad de absolutamente nada? Yo lo conocí en el colegio cuando yo era más chica, porque yo iba al colegio donde va mi hija, él vive a 5 cuadras. Él iba, el hermano iba al mismo colegio que yo y él lo venía a buscar al hermano. Y ya él era un acosador porque nosotros éramos chicas y ella nos acosaba. Después pasan los años y ¿Qué él edades? me vuelve a contactar por Facebook. ¿Qué edades, Yo Paola? tenía en ese momento 13 años tenía yo. ¿Y él? pero lo Y él conoces tenía hace 18 mucho. años. ¿Cuántos años tenés, Paola, ahora? Vos, Sí. perdón la pregunta. Yo tengo 28 años yo ahora. Pero tenía 13 en ese momento. Tenías dijo. 13 y Por eso, ella es un era antecedente. Y él un 18. acosador. Sí. O sea, a los 13 años Sí, que él fueron compañeros acosaba de a todas colegio. Fueron las compañeros de chicas colegio entonces. del colegio. Pero es un Claro, ahí- antecedente. No, él no era compañero mío. No, iba Bueno. a buscar al hermano. Él tenía 18 años. Claro. Claro. Bueno, ya fíjate, con más razón. Pero andaba por el 18 colegio, años, andaba ella por la 13 zona. la estaba acosando. Peor todavía. Digo, o sea, ya ahí mostraba la preferencia hacia menores de edad. Está bien, pero quizás en una diferencia, Claro, 18, sí muy 15, marcada, claro, 18, pero 16. Temas cuando eran eran menores. adolescentes los dos, Eran quizás no era adolescentes. tan No, no, no. representativo. Ana, 13 No, años no, es, no, una, no. es una nena, 13 años. No, esperen, 18 porque si no años ya es un mayor se de edad. malinterpreta. Claro. De 13 a 18 años hay una diferencia muy marcada. Totalmente. Hay 2 edades completamente Obvio. distintas. Pero Pero no dejan de 18, ser 16 2 adolescentes. Entonces, quizás Claro. ahí no era tan grotesco el hecho de que un chico de 18 años mirara o observara. Pero hoy, con el diario del día Papelón. lunes, claramente la Cierra interpretación es otra Claro. completamente distinta. No es lógico, no es normal que un chico de 18 años esté buscando a una nena, porque a los 13 años todavía sos una nena. La verdad es esa. Y lo que decías vos, Paola, es que él ya intentaba estar justamente con esas nenas tan chiquititas que iban a ese colegio. ¿No dijiste algo así? Sí, porque él siempre fue un acosador. Acosador. Hasta estando conmigo acosaba a la exmujer, lo dijo ella el otro día en cámara.
Ella le hizo perimetral. ¿Con Pero vos? vos le decías algo cuando él hacía eso con la Sí. mujer, ¿qué es lo Yo que te estaba- pasaba a vos? Pues debe ser fuerte. Él era violento con ella, Claro. ojo con eso. Le Sí, sí, pegaba, Leo, le pegaba Por eso, directamente. ¿él te intimidaba cuando vos le decías algo con eso? ¿Cómo resolvías esa situación? Sí, siempre. Claro, pero Yo el tema... estaba conviviendo con él embarazada de él y él salía, se enojaba con la exmujer y salía a querer pegarle a la exmujer por cualquier cosa Claro. o a exigirle cosas. Él nunca le ayudó a ella y a mí tampoco económicamente con los chicos. Ella tiene 2, una nena y un varón. Y yo tenía que quedarme ahí y si venía y le decía algo me pegaba. Claro, te trataba de loca Me cuando... pegaba o... Sí, Bien. me trataba de loca, que yo estaba enferma, que que yo tenía que entender que él peleaba por sus hijos, Paola. que quería que se respete sus hijos, Nosotros porque él tenemos- siempre dijo eso, que Nosotros tenemos que ir cerrando el móvil. Vamos a estar con vos seguramente en otra oportunidad, en otro momento, durante la mañana, durante nuestro programa. Esperamos haber ayudado de alguna manera, un poquitito, quizás para que la justicia le ponga Sí. foco a esta investigación y a esta denuncia que Ayudar. están llevando adelante. Te agradecemos mucho por este contacto, Paola. Lo mismo, Marcelo Mucci. Volvemos con Gracias a ustedes en ustedes. cualquier momento.